Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. La tierra tiembla, bestias, ya me lo imaginaba. Y chispas eléctricas. Debe ser un día que termina en I. El sonido de unos tacones se acercaba desde la maleza como una serpiente que se desliza por la seda. Koyanskaya susurró, pisando con cuidado una rama rota. Apareció con un estilo impecable, sin una mota de polvo que se atreviera a adherirse a sus tacones. Detrás de ella, caminando con una postura rígida como el hielo pero ágil como una cuchilla, venía otra. «Hablas muy fuerte», dijo Draco secamente a Olga. «Me recuerdas a una larva condenada gritando a la marea». Olga se estremeció como una tetera a punto de estallar. «Por favor», espetó mientras se acercaba a ellos. «Ustedes dos tienen la desfachatez de aparecer y gritarme así. Viniendo de una zorra que vende muerte en cajas rosas y una agitadora empedernida con delirios de grandeza». Koyanskaya dejó escapar un suspiro dramático, abanicando con los dedos sobre su corazón como si estuviera escandalizada. «Me has herido. Pensaba que te gustaba que la gente te visitara en tu patio de recreo de tierra». «No te hagas la inocente», gruñó Olga. «Solo estás aquí para husmear y pavonearte. Déjame adivinar, Vitch, ya estás tramando a qué caudillo local acostarte y chantajear». Los ojos de Koyanskaya brillaban. «Vender. Hay una diferencia. Pero veo que ya estás preparando tu currículum para el desguace local. Es una pena que nadie compre chatarra emocional hoy en día. Maldita limaña», rugió Olga, con el pelo prácticamente erizado y una mano crepitando con una luz distorsionada. «Ah, ahora va en serio», murmuró Draco. «A este paso, empezará a citar especificaciones técnicas como si fueran la verdad absoluta. ¿Cómo era eso? ¿Trascendencia espaciotemporal mediante ascensión cuántica?» Inclinó la cabeza con una mirada quirúrgica. Una diosa fracasada que niega su fracaso. Patética. Esa fue la huelga. Olga se quedó paralizada. Le tembló un ojo, se le entreabrió la boca. Ahora era algo personal. Qué curioso viniendo de la bestia que juró proteger el futuro de la humanidad, y dejó que su propia fe ardiera con el resto de Roma. «Dime, Draco, ¿de qué color eran los ojos de tus seguidores cuando clamaban por la salvación?» Los alumnos de Draco se contrajeron. El silencio atravesó el claro como una hoja desenvainada. «Ah. Toqué un punto sensible», siseó Olga. «¿Qué ocurre? ¿Se te ha bloqueado el papel de tsundere? ¿Necesitas un segundo para asimilar todo este fracaso?» Koyanskaya se puso tensa sutilmente al lado de Draco. Ni siquiera ella sonrió ahora. Olga avanzó con furia, llena de fuego, alambre y veneno. «O tal vez prefieras hablar de ti, zorro. Tú, oh, sí, eres divertido. ¿Cuántas familias incineraste en buen humor? ¿Cuál era tu récord? ¿18.000 en una noche? ¿O era la prueba beta?» La sonrisa del zorro se torció. «¿Sigues vigilando, Marie? ¡Qué mona! Para alguien que se dice divina, estás demasiado obsesionada con los mortales». Justo cuando las orejas de Koyanskaya se movieron en actitud hostil y los pies de Draco se pusieron en posición de combate, la atmósfera colapsó como una puerta que se abre de golpe. Tiamat dio un paso al frente. Detrás de ella, Bestia Cuarto saltó ágilmente sobre una roca baja. «Oh, ya estamos jugando». La voz despreocupada y burlona de Angra resonó entre ellos mientras él y Kama aparecían juntos. Sus ojos observaron la escena con una mezcla de leve desdén y regocijo. «Vaya, chicas. Las dejo solas solo 10 minutos», dijo Angra, con los brazos extendidos. «Qué absurdo. Y ya están sacando a relucir viejos pecados, como si estuviéramos en un funeral con vino. Me gustaba el drama, pero ahora se está volviendo insignificante. Se supone que somos bestias, no colegialas lanzándose indirectas en clase», añadió Kama, sonriendo con una mano en la cadera. Olga se giró, con el rostro enrojecido, pero Angra la interrumpió con un desganado saludo. «No, ni lo hagas. No empieces a gritar. Pareces una bocina de niebla maldita». Suspiró. «Goetia ya piensa que eres un estorbo de espacio en el servidor. No le des motivos para desinstalarte». «Disculpe». Fou bostezó audiblemente.
El sonido de Tiamat paralizó a todos. Su postura, sin previo aviso, nos recordó que su silencio no era ignorancia, sino paciencia. Draco se sacudió el polvo imaginario de la manga. Basta. No tengo ningún interés en malgastar palabras en mentes inferiores. Dio media vuelta y se marchó sin volver a mirar atrás. Koyanskaya chasqueó la lengua y la siguió con un movimiento de caderas, balanceando la cola con aire de suficiencia. Bueno, eso fue divertido. Y jamás lo repetiremos. El claro se fue vaciando poco a poco hasta que solo quedaron Angra, Kama, Tiamat y Fou junto con Volga. Nadie dijo nada. Tras sus bromas, sus máscaras y sus egos, ninguno había olvidado lo que eran. Bestias, por mucho que sonrieran, se burlaran o provocaran, y jamás confiaron las unas en las otras. TCH. TSK. HMPH. Paso. Paso. Las cabezas se volvieron al ver que ni siquiera habían desaparecido por completo entre los árboles. Los pasos de Draco resonaron primero, avanzando rápidamente. Koyanskaya la siguió de cerca, y aunque sus labios se curvaron en su habitual sonrisa burlona, algo de disgusto se reflejaba en sus ojos. Cambio de planes, anunció Vich con una dulzura fingida, enroscando un rizo de su cabello mientras volvía a entrar en el claro. Kama arqueó las cejas. Draco simplemente hizo un gesto hacia atrás con una mano pálida. Un lento susurro se filtraba entre los árboles. Un perfume de flor triturada llegó a sus sentidos cuando Kiara Sesyuin emergió descalza, pero envuelta solo en una gracia velada y la sugerencia de santidad retorcida en pecado. Detrás de ella había decenas de personas. Un niño. Unos cuantos hombres. 2 mujeres. Bocas abiertas. Extremidades relajadas. Ojos desenfocados que brillaban tenuemente de color violeta. Los seguían como en procesión. Era una congregación sin oración. Solo culto. Al ritmo de un amante, lento y saboreando, sus ojos entrecerrados, brillantes de divino desinterés, se posaron en cada bestia por turno, como si simplemente estuviera pasando lista en una fiesta en el jardín. Oh. Ya están todos reunidos. ¡Qué suerte!, susurró, con una voz que sonaba como vino caliente y miel en una lengua moribunda. Se llevó una mano a la mejilla con desgana. Pensé que tal vez estaríais discutiendo en algún otro lugar del bosque como ratas hambrientas, pero no, estáis justo donde debéis estar. Todos en un pequeño y encantador sitio. ¡Qué práctico! Angra apoyó el codo contra un árbol. Bueno, eso es ominoso. Dice el mismísimo anticristo, murmuró Kama. Entrecerró los ojos hacia Kiara con un odio que ni siquiera disimulaba. ¿Para qué has traído a esos? ¿Para un baile? ¿Qué, vamos a quedarnos mirando cómo te haces la salvadora? Kiara inclinó la cabeza y sonrió. Se giró levemente y, con un gesto lánguido, rozó con los dedos la mejilla de uno de los hombres que estaban detrás de ella. Él ni parpadeó, ni se inmutó. Sus ojos no la vieron. Ni nada, en realidad. Así que se estremeció. Simplemente estaban disponibles. No podía dejar un recurso sin usar, murmuró. ¿Recurso? El labio de Kama se curvó en una sonrisa. Información, dijo Kiara. Su sonrisa se tornó en algo bello y cruel. No me mires así. Estamos en tierra extranjera, ¿no es así? Una tierra que no se rige por las reglas familiares del trono ni de la raíz. Aquí no hay historia nuestra. Ni memoria ni autoridad. Pasó lentamente junto a Tiamat, rozando con los dedos el aire a su lado, sin atreverse a tocarla. Se detuvo, se giró y abrió los brazos. Así que he decidido formarme. Hipnotizando al primer grupo de lugareños que encontraste. Angra arqueó una ceja, poco impresionado. No eres sutil. No tengo por qué serlo, respondió Kiara sin dudar. La sutileza es para los insectos. Yo soy un concepto. Ella dirigió su mirada al cielo. Sus mentes son primitivas, como las de todos los humanos. Pero saben cosas. Sienten las reglas de este lugar, aunque no puedan nombrarlas. Las cosas con las que sueñan, los miedos que entierran, los dioses a los que aún susurran cuando creen que nadie los oye. Volvió a sonreír, pero su sonrisa era hueca, robótica. Una vez, una sacerdotisa intentó recordar la emoción que había transmitido en un sermón que había pronunciado 1000 veces.
Puede que no conozcan la verdad, pero incluso las mentiras pueden cartografiar un territorio. Y encierran en su interior tantas mentiras hermosas y confusas. Koyanskaya golpeó con el talón una raíz. ¿Los vas a diseccionar por ello, o simplemente vas a lamentarte de sus pecados contra la tierra? Kiara no respondió. En cambio, posó una mano sobre la frente del cautivo. El cuerpo del hombre se estremeció. Las yemas de sus dedos brillaron tenuemente de color violeta. No es una disección, dijo en voz baja. Es una exégesis. Draco exhaló bruscamente por la nariz. Su mirada taladró a Kiara con la frialdad del acero. No deberías interferir con las mentes locales. No hasta que comprendamos la naturaleza de la jerarquía espiritual de esta dimensión. Sus dioses aún caminan aquí. Sus leyes podrían atarnos. Murmuró Kiara. Puedo caminar con cuidado. Sobre sus pensamientos fragmentados, Fou dejó escapar un leve gemido desde lo alto del brazo de Tiamat. La plácida mirada de Bestia II se fijó en los seguidores de Kiara. No le gustaban. El sonido era ahora más bajo. Apenas un suspiro. Angra se apartó del árbol. Supongo que a Goetia no le va a gustar esto. Tú actuando como líder religioso mientras el resto de nosotros todavía estamos tratando de averiguar si este mundo nos quiere muertos o encadenados. Kama se burló a su lado. No le importa. No es capaz de ser precavida. En realidad, no. Simplemente lo finge mientras luce bonita. Kiara no ofreció defensa. Simplemente se arrodilló con gracia junto a uno de los humanos, apoyando la cabeza en su hombro como si fuera una almohada. Estás extrayendo información. El dueño de la voz monótona de Goetia se detuvo frente al grupo, recorriendo con la mirada a las bestias reunidas. Las observó a todas con la misma indiferencia. Su mirada se posó, inevitablemente, en Kiara. Bien. Eso me ahorra el esfuerzo redundante de rastrear ecos psíquicos. Kiara aleteó con las pestañas y ofreció una sonrisa agradable y vacía. Pueden probar la comida, dijo con voz melosa, señalando a su congregación arrodillada, con rostros inexpresivos. Sus mentes son fáciles de abrir. Como fruta madura, algunas más aromáticas que otras. Ahorraos la metáfora, dijo Goetia secamente. Con un gesto, una energía se iluminó formando un anillo. Una línea de luz dorada se expandió desde su palma y rodeó al grupo. Al instante, el suelo bajo ellos centelleó formando una cuadrícula geométrica, como un ancla artificial de líneas ley. Facilitaré una transmisión mental optimizada. Vuestras mentes no se tocarán. Pasarán a través de la mía. Uf. ¿Por qué dices cosas así? Suena como si fuera a sufrir una agresión psicológica, gimió Olga. Solo si tu mente está estructurada como la de Kiara, respondió Goetia sin dudar. En ese caso, la contaminación es inevitable. Es un honor, murmuró la mujer, reclinándose con aire despreocupado contra su cautivado sujeto. Aunque recomiendo entrar con cuidado. Las paredes son bastante finas. Draco murmuró entre dientes. Inmundicia. Koyanskaya fingió un bostezo. Si ya terminamos de coquetear, conectémonos. Estoy lista para ver qué tan tontos son estos lugareños, dijo Angra en voz alta. El anillo de luz pulsó una sola vez. Solo una vez. Y en ese segundo, todas las bestias lo vieron. Vieron la ciudad de Kuo. Una modesta expansión urbana. Moderna infraestructura japonesa superpuesta a tierra japonesa. Man en el aire, el suelo vibraba con barreras entrelazadas como regulaciones artificiales y puertas que dejaban escapar una luz tenue. La escuela conocida como Academia Kuo era un lugar destacado para muchos. Un edificio de aspecto católico con un flujo de maná sospechosamente alto en su periferia. Eso, por sí solo, sugería múltiples focos de poder. Vieron letreros de neón. Tiendas de conveniencia. Estaciones de tren. Altares en las esquinas. Pero bajo todo eso, se percibía el aroma del mundo iluminado por la luna. Comenzaban a surgir en sus mentes las posibilidades de que, allí, lo sobrenatural se mezclara libremente. Sin control. Institucionalizado. En sueños, susurros de demonios. Ángeles caídos. Dioses caminando a plena luz del día. Algunos recuerdos repetían los mismos nombres con demasiada frecuencia como para ignorarlos. Las muertes eran frecuentes.
Encontraron cuerpos desangrados, mutilados, con explosiones internas. Los testimonios eran confusos. La policía guardaba silencio. La noche se convirtió en una cacería. Las víctimas no tenían ninguna lógica para ello. Pero las bestias sí. Reconocieron las zonas de alimentación territorial. Las rutinas de los depredadores. Las zonas de caza. No era muy diferente de la era de los dioses, solo que ahora se hacía bajo la influencia de la electricidad y los teléfonos inteligentes. Los recuerdos de los 8 momentos mágicos van y vienen. No muy diferente de la nuestra, dijo Goethe en voz alta. Quo, murmuró Kama, haciendo un gesto con la lengua al pronunciar las sílabas desconocidas. Seguro que no aparece en ningún registro de la Asociación de Magos. Porque este no es nuestro mundo, respondió Goethe. Se parece al nuestro, pero la arquitectura histórica y taumatúrgica es inconsistente. Así que, dimensión extranjera confirmada. Angra se estiró, gimiendo. Ya me lo imaginaba. Un instante después, al hacer una pausa, entrecerró los ojos. Oh no. Sonrió con Sona. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Oye. Todos vieron también los recuerdos de ese pervertido, ¿verdad? Un silencio. El rostro de Wolga se contrajo de horror. Uf. ¿Qué fue eso? Ese imbécil estaba pensando en su profesor durante la clase de educación física, y en la enfermería. Deberías haber visto lo que pensaba del presidente del club de ocultismo, continuó Angra con regocijo. Kama creyó ver a un duende que había encontrado una joya maldita. Eso no fue un sueño. Fue cinematografía. ¿Estás disfrutando de esto?, murmuró Kama. Como una fuente termal de sufrimiento, respondió sin ninguna vergüenza. Koyanskaya puso los ojos en blanco. Aunque le disgustaba mencionarlo, habían aterrizado en una patética ciudad del mundo del porno llamada Quo. Al parecer, la pubertad era más fuerte que el misterio allí. También había claros indicios de manipulación espacial y zonas selladas, añadió Draco, restándole importancia a la inmadurez del comentario. La ciudad está protegida. Es decir, tiene dueño. Alguien con autoridad la administra. Existe la posibilidad de que nos estén vigilando. Si no se han puesto en contacto con nosotros, o bien nos están evaluando o nos subestiman, concluyó Goethe. Sus anillos pulsaron una vez, interrumpiendo la conexión. La luz parpadeó y se apagó. Los humanos cayeron como marionetas a las que les han cortado los hilos. Kiara exhaló, satisfecha. Exploramos entonces esta encantadora Quo, o esperamos a que sus cuidadores descubran a sus huéspedes. Tiamat contempló en silencio a los humanos inconscientes. ¡Ah! Fou gorjeó una vez, con la cabeza ladeada. Angra se crujió el cuello, sonriendo como un demonio. Si los cuidadores son como ese tipo, yo voto por que vayamos a buscarlos. El ocaso se acercaba, a juzgar por la estrella menguante en el horizonte. Las bestias caminaban con calma. Sutiles en su presencia, cataclísmicas en su potencial. Se movían en una formación dispersa, orbitando unos alrededor de otros en un interés mutuo temporal. Así que, Japón. Tierra de santuarios y diosas solares temperamentales. ¿Hay alguna razón por la que aún no nos haya caído el castigo divino? Tiamat se quedaba rezagada. Fou se aferraba a su hombro. Kiara bailaba descalza entre el follaje, tarareando una canción con letra obscena. Koyanskaya sujetaba el dobladillo de su impecable traje como una dama noble que evita los charcos. Kama flotaba cerca del centro, con los brazos cruzados. Olga Marie murmuraba quejarse. Draco se mantenía al frente, rígido. Angra paseaba junto a Goethe, con los brazos cruzados tras la cabeza, silbando. «Porque no hemos hecho suficiente ruido», respondió Koyanskaya, mientras sus tacones golpeaban con fuerza una raíz. «Y porque sé cómo evitar que me pise la sandalía de un kami. Pareces orgulloso de eso». «Estoy orgulloso de eso». No se sobrevive tanto tiempo como yo en este país, sin aprender a besar el suelo con una reverencia de 1000 grados. Básicamente eres un zorro corporativo con wifi, dijo Angra con voz arrastrada. ¿Y qué opinas de Amaterasu? ¿Es un rayo de sol sonriente o una dictadora nuclear? Koyanskaya le echó una mirada por encima del hombro, con una expresión repentinamente inexpresiva.
Amaterasu, dijo con voz tajante, es una soberana con jurisdicción absoluta. Si siquiera piensa que somos una amenaza, podría llamar a 10.000 guardianes divinos antes de que pestañeemos. Ah, murmuró Tiamat. Exacto, mamá dragón, dijo Koyanskaya. Yo voto por no tantear el terreno con el mismísimo sol japonés. Sí, está de acuerdo con la que ya conocemos, entonces sí, mencionó Kiara. Por lo que saben, cada mundo tiene sus propias reglas, no. Ni siquiera los dioses y las deidades son la excepción. Entonces estamos de acuerdo, interrumpió Goetia con tono seco. El subterfugio es preferible a la confrontación. Incluso debilitados, llamamos la atención. Las inconsistencias en las líneas ley por sí solas alertarán a cualquier divinidad sensible a este dominio. Hizo una pausa para señalar el horizonte. Las luces de la ciudad de Kuoya se veían entre los árboles. Propongo un reconocimiento, continuó Goetia. Nada de demostraciones de poder. Nada de interferencia estructural. Y, sobre todo, nada de arrebatos emocionales. Olga gimió ruidosamente. Acabas de eliminar las habilidades de todos. Incorrecto. Soy especialista en observación y deducción. Y cero tacto humano, murmuró Kama. El tacto es un método de comunicación ineficiente. Engañé y superé en astucia a Chaldea de antemano. Tiene razón, admitió Angra, pero es molesto lo mucho que lo sabe. Kiara inclinó la cabeza hacia la ciudad. Se están acercando. ¿Y qué hacemos cuando lleguemos? ¿Asistir a la escuela? Primero tendría que ver los uniformes. Fingir ser estudiantes transferidos emocionalmente inestables. Encajarías perfectamente, dijo Kama sin mirarla. Nos dividimos en pequeñas células, dijo Goetia. 1 o 2 personas en cada una. Investigamos puntos de interés. La escuela, el santuario, el centro de la ciudad. Evitamos ser detectados. Averiguamos qué facciones operan en esta dimensión antes de actuar. Draco chasqueó la lengua. ¿Y cuando actúan primero? No era necesario responder a esa pregunta. Todo el mundo ya conocía la respuesta. Entonces respondemos proporcionalmente, respondió Goetia con frialdad. Pero les recuerdo a todos. Aquí los dioses no son meras entidades. Son sistemas. Matar a uno podría desencadenar represalias de toda la metafísica regional. Bien, entonces básicamente, no podemos tocar a los lugareños hasta que sepamos cuáles explotan cuando los pinchamos, dijo Angra. Precisamente. Tiamat gimió suavemente. Algún día destruirás algo, mamá, dijo Kama, dándole una suave palmadita en el brazo. Considéralo un juego previo. Parece un desfile de dioses olvidados en una tierra donde la divinidad nunca se fue, murmuró Angra. Para los estudiantes de la Academia Kuo, Sona Shitori seguía siendo el pilar inquebrantable del orden. La brillante y serena presidenta del consejo estudiantil, cuya reputación era tan intachable como la de la propia escuela. En cambio, en este día en particular, bajo la ilusión de una estabilidad prístina, sus pensamientos se retuercen entre sí bajo el peso de la presión acumulada. La habitación estaba en silencio. La luz del sol se filtraba por las ventanas en largos rayos dorados, calentando el suelo y proyectando su silueta sobre una pila de documentos administrativos. Ya había revisado el presupuesto actualizado del Consejo Estudiantil, finalizado el calendario de rotación de profesores para el próximo trimestre e incluso corregido preventivamente 3 errores gramaticales en el borrador del boletín informativo de la escuela, todo en menos de 1 hora. Rutina, orden, detalle, esos eran los mecanismos con los que mantenía su máscara impecable. Siempre había creído que la disciplina mental y el sentido de la estructura podían acallar la incertidumbre. Pero hoy, por primera vez en meses, se encontró mirando fijamente la superficie de un formulario sin leer sus palabras. Pocas cosas en el mundo la exasperaban más que la incertidumbre, y menos aún que la incertidumbre combinada con la inacción. No era propio de ella ignorar anomalías, especialmente aquellas que podían sortear con tanta facilidad las medidas de seguridad que había desplegado sobre Ciudad Kuo, como un general silencioso al mando de una fortaleza silenciosa. La pluma que tenía entre los dedos no se movió, porque algo había cambiado. En todo. Comenzó ayer. Los ojos de Sona se dirigieron hacia la ventana.
Desde su oficina, apenas podía distinguir el borde de los árboles que bordeaban la finca suburbana de Kuo. En algún lugar de esa dirección, no muy lejos, se había producido una distorsión tan profunda que la mismísima estructura del mundo sobrenatural se había resquebrajado por un instante que dejó sin aliento. No había durado más de un minuto, y sin embargo ese minuto se había sentido como si nunca hubiera terminado. Lo recordaba vívidamente. Una repentina avalancha de algo incomprensible se abatió sobre toda alma sensible a lo sobrenatural. La golpeó mientras organizaba los informes de los estudiantes, y en el instante en que sucedió, su visión se fragmentó en un espectro negro y carmesí ensordecedor. No hubo ataque físico, ni fenómeno observable que pudiera describirse con el léxico de las ciencias mágicas. Sintió que algo antiguo, elemental y profundamente erróneo se desplegaba. Una enfermedad del mundo. Una maldición de la existencia y el terrible hedor del pecado. Sus manos temblaron de verdad, por primera vez desde su primer ascenso demoníaco. El aire tenía sabor a azufre quemado y interminables funerales, y en lo más profundo de su ser sintió como si estuviera siendo juzgada por algo que no era ni divino ni demoníaco, algo más antiguo incluso que la moral misma. Ella había gritado mentalmente, en lo más profundo de su ser. La presión se desvaneció en menos de 60 segundos, pero lo que quedó fueron imágenes residuales psíquicas de un fantasma de agonía, como una cicatriz incompleta. Todos sus compañeros se vieron afectados. Tsubaki se desplomó. Momo entró en pánico. Reya rompió a llorar sin comprender. Los demás sufrieron en silencio, pero ella pudo leer sus rostros conmocionados. Eran demonios. Estaban acostumbrados al mal. Pero no a ese tipo de maldad. No a lo que fuera esto. Incluso Rías lo había sentido. Sona acudió a ella poco después del suceso, manteniendo el control solo gracias a su fuerza de voluntad, y lo que encontró en el rostro de su amiga pelirroja no fue un atisbo de orgullo, sino un profundo temor. Se la vio temblar visiblemente cuando Sona entró en el club de investigación oculta. La heredera Gremory ya estaba a medio camino de un círculo de invocación, con los labios pálidos y los iris vidriosos, como quien roza algo fundamentalmente perverso. Aquella noche, ninguna de las dos hizo alarde de valentía. Rías no sabía qué eran esas presencias, pero las había sentido. Su voz se quebró al hablar, temerosa de que incluso nombrar la sensación pudiera evocarla de nuevo. Para ella, era como ser digeridas como si fueran comida. O como si los pecados fueran absorbidos. Sona no había respondido en ese momento. Simplemente observó cómo el familiar del hermano de Rías llegaba apenas 5 minutos después, una señal de que incluso Circeps Lucifer lo había sentido a través del pliegue dimensional. Lo que había ocurrido no era un fenómeno localizado, sino dimensional. El aire, el cielo, las líneas ley se habían distorsionado y luego obligado a olvidar. Ninguno de ellos lo había olvidado. El bolígrafo que sostiene en la mano golpea suavemente el papel. El problema no radicaba únicamente en el horror en sí, sino en que nadie podía explicarlo. Su propia hermana solo había enviado un vago informe que indicaba interferencia temporal y firmas malignas no cuantificadas, lo cual constituía la mayor confesión de confusión que Serafal jamás había hecho. Lo que más la inquietaba era la falta de respuesta de los sintoístas. Esto era Japón. Las líneas ley de este país eran más antiguas que el propio imperio. Había estudiado los espíritus territoriales, la superposición de santuarios, las armonías espirituales mantenidas por el panteón local, e incluso los acuerdos formales de no interferencia, cuando los demonios operaban bajo la adquisición formal de territorio. Se desconocía su origen. Aún así, todos sabían que algo había llegado. No uno. Muchos. Sona no confiaba en su instinto. Pero ni siquiera la parte racional de su cerebro podía ya ignorar la sensación. Que los límites de su mundo habían sido traspasados por monstruos. De esa clase con la que no se podía razonar. Que no pertenecía al tablero cósmico de las tres facciones. Ángeles, caídos y demonios. Que jamás se habían preocupado por las reglas de lo sobrenatural. Su pluma rascó levemente mientras escribía algo distraídamente, como en trance. Las presencias no se corresponden con lo divino, lo demoníaco ni ninguna otra resonancia. Categoría externa. Posiblemente extracósmica. Preparar protocolos de confinamiento interno.
Sona se recostó y se ajustó las gafas. Su ritmo cardíaco no había disminuido desde ayer. La puerta se abrió con un clic. Su reina del clan Citri, Shinra Tsubaki, entró. Su larga cabellera negra estaba recogida hoy con una cinta azul marino en la nuca, y su uniforme, como siempre, estaba impecable, sin una sola arruga, con cada botón y pliegue alineados, y sus zapatos relucientes como un espejo. Y toda esa perfección, al igual que la de Sona, no era más que un uniforme de disciplina. Tsubaki cerró la puerta con el talón y se acercó en silencio, dejando las carpetas que llevaba. Al principio no habló, solo observó a su rey durante un largo rato, el tiempo suficiente para percibir lo que otros jamás podrían. El leve temblor en la mano derecha de Sona era tenue. Tsubaki había visto esa mano empuñar hojas de fuerza demoníaca sin siquiera temblar. La había visto levantar pesados grimorios, dirigir rituales, incluso firmar documentos con nobles. Esa mano, ahora suspendida sobre su escritorio como si temiera tocar el mundo, era una señal. Ayer otra vez, dijo Tsubaki en voz baja. Sona no levantó la vista de inmediato. Retiró lentamente la mano, curvando ligeramente los dedos hacia adentro antes de bajarlos a su regazo, ocultos bajo el escritorio como una niña avergonzada por haber sido descubierta. Exhaló. No he dejado de pensar en ello, dijo con una voz cargada de una inquietud que ya no podía reprimir. Ni siquiera durante una hora, ni siquiera mientras dormía. Esa oleada de poder no era algo que se pudiera registrar, analizar o neutralizar con hechizos de contención. Ni siquiera era poder como lo entendemos. Tsubaki no se sentó a una distancia prudente. Juntó las manos frente a ella. Era como ahogarse en algo que quería que recordáramos y sufriéramos. Sí, respondió Sona, casi de inmediato, casi demasiado rápido, y luego más despacio. Sí, sufrir. Ni siquiera puedo describirlo con malevolencia. Era casi inevitable, como si el acto mismo de sufrir estuviera intrínsecamente ligado a la presencia. Su mirada se desvió hacia los archivos que tenía delante, pero no los leyó. No sé qué hacer al respecto, Tsubaki. Y ahí estaba. La confesión. Silenciosa. Horrible. Desnuda. La respiración de Tsubaki cambió. Llevaba el tiempo suficiente con Sona para saber lo inusual de esa afirmación, lo catastrófica que sería pronunciarla en el lugar equivocado o ante el público equivocado. Sona Citri no admitía la incertidumbre. Ni siquiera ante la temeridad de Rías. Ni siquiera cargando con el legado del clan Citri y la aterradora influencia política de su hermana. Ni siquiera al tomar decisiones que afectarían el destino de los demonios bajo su protección. Después de lo de ayer, su mente, tan centrada en la estrategia, en las variables, en los datos, no encontraba forma de comprender aquella experiencia. Revisé los diagramas de líneas ley del inframundo, continuó Sona, con un tono que denotaba la frustración de la inutilidad. Los comparé con las lecturas sobrenaturales registradas por los exploradores de Serafal, incluso envié un informe cifrado desde nuestro satélite de observación. El resultado fue nada más que un destello repentino. Luego, silencio. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Ninguno de los dos se atrevió a romper con ninguna justificación. No saben qué decir. Algo destella afuera. Un destello en el límite de los sentidos. La cabeza de Sona se giró lentamente hacia la ventana, atraída por el tirón casi imperceptible del éter, como si algo rozara la estructura espiritual de Quo como una suave pata, dejando profundas huellas en la nieve fresca. Se puso de pie, sus pies vibraron un poco, y cruzó la habitación hasta la ventana. Afuera no había nada más que la calle de siempre. Estudiantes charlando, hojas revoloteando con la suave brisa, el sonido de un timbre de bicicleta y alguien gritando por una lonchera perdida. Hasta que todo se vuelve borroso, pequeño, blanco, esponjoso. Su primera impresión, claro, fue que se trataba de una mascota. Quizá un perro disfrazado para un evento de cosplay local, o una ardilla hiperactiva. Era del tamaño de un perro pequeño, pero más robusta, y su andar era claramente más felino que canino. Ágil, salvaje de una forma que jamás podría describirse como simplemente adorable. Cruzó la calle de un salto, sin importarle el tráfico, pasó zumbando junto a un anciano atónito en un puesto de takoyaki y desapareció por un callejón. Pero no fue la criatura lo que la heló la sangre. Era el residuo.
En una fracción de segundo, su forma cruzó su visión periférica, dejando tras de sí un rastro, no, una cicatriz, de energía. La magia residual se aferraba al aire como niebla, densa y pesada. Podía sentirla ahora, incluso a través de las protecciones que rodeaban su oficina, como una onda expansiva de calor emanando de un horno, o la réplica radiante de una explosión. No se trataba del maná de un simple familiar, ni siquiera se comparaba con el manto reforzado de un yokai. Era más puro que ambos. Más salvaje. Crudo, mítico y violentamente potente. Energía mágica suficiente para destruir un edificio sin esfuerzo. Como si, con solo existir, emanara poder. Las pupilas de Sona se contrajeron. Inhaló, luego exhaló bruscamente, y cuando volvió a enfocar la vista, aquello había desaparecido. Tsubaki, dijo en voz baja, sin apartar la vista del cristal. ¿Sentiste eso? Su reina ya estaba a su lado. Sí. No dijeron nada más. Porque ambos sabían, en el fondo, que fuera lo que fuese que hubiera llegado a Quo, algo ajeno ya había comenzado a agitarse. La ciudad era ruidosa. Por supuesto, no le dolían los oídos. Fo hacía tiempo que había aprendido a insensibilizarse ante el bullicio de la vida humana, sobre todo ante el sabor que se respiraba en los pueblos japoneses, donde los santuarios convivían con las máquinas expendedoras y los estudiantes de secundaria corrían por las calles como si la muerte no les importara. Un bullicio que, aún así, le incomodaba. El hedor de la ambición desmedida, la disonancia hormonal, el aroma a cafeína enlatada en las yemas de los dedos pegajosas, la orina de perro en las farolas, demasiado bajas para importar, y, tras todo ello, ese zumbido agudo de las líneas ley, debilitado por siglos de uso excesivo. Los humanos siempre usaban cosas que no comprendían. No entendían la magia, no entendían a los dioses, no se comprendían a sí mismos. Y, a pesar de todo, seguían construyendo sus ciudades sobre viejos huesos y pecados ancestrales, como si fuera una mera coincidencia. Las almohadillas de las patas de Fou producían un leve sonido sobre la acera, tan delicado que ni siquiera los perros lo notaban a menos que él quisiera. Podía moverse con un susurro o con la fuerza de un cielo desplomándose, según le diera la gana. Ahora mismo, un susurro. En esta ciudad nadie podía atraparlo si él no quería, pero era más divertido ver cómo los humanos no se percataban de la divinidad que pasaba a toda velocidad junto a sus tobillos. Su inconsciencia era todo un espectáculo. Había pasado que, un día, desde que los otros fueron convocados aquí, si es que convocado era la palabra correcta, Fou no estaba seguro. Arrastrado habría sido mejor. O vomitado. Toda la experiencia olía a mala profecía y a sangre vieja. Aquella llegada caótica, aquel golpe sordo que fracturó el espacio, el aire y el espíritu a la vez, había dejado a las bestias, incluido él mismo, en un estado que, siendo generosos, describiría como desordenado, desorganizado, disperso. Tiamat había sido la única con un mínimo de compostura, si no de cordura, e incluso entonces, se trataba de puro instinto maternal, su ineludible e incesante necesidad de acunar a las cosas, lo merecieran o no. Lo acunó, literalmente, a los pocos minutos de su llegada, lo estrechó contra su pecho como a un gatito asustadizo y traumatizado, mientras los demás adoptaban posturas, discutían o simplemente aparecían de repente, preguntándose por qué las estrellas habían cambiado de forma. Fou no se había quejado. Hacía calor. Ella olía a océanos antiguos y piedras húmedas. No había echado de menos eso. Y entonces Kiara encontró gente. El tipo equivocado de gente habitual. Kiara sonrió. Nunca era buena señal que esa mujer lasciva sonriera a los humanos. No es que Fou la hubiera detenido. ¿Para qué? Que los pecados del pasado se resolvieran solos. No había observado, propiamente dicho. Observar implicaba atención. Pero sí lo había notado. Y una vez que Kiara terminó, una vez que su extraña y ondulante teología dejó tras de sí los habituales cadáveres convulsos y agradecidos, Fou se acercó a esos cadáveres y tomó lo que necesitaba. Los humanos eran curiosos en la forma en que sus mentes se aferraban al significado incluso en los últimos segundos antes de la aniquilación.
Lo había absorbido con la nariz, extraído su persistente cognición del éter antes de que se desvaneciera, y lo que quedó le bastó para esbozar el mundo en el que ahora se encontraban. Lo sobrenatural acechaba bajo Quo, sutilmente, como una secta secreta con demasiados seguidores en Instagram. Había demonios, ángeles, semidioses y seres de otra especie. Ninguno era relevante aún, pero sí lo suficiente para inquietar a los demás. Así que se habían asentado. Fue más fácil de lo esperado. Uno de los juguetes menos dañados de Kiara tenía una casa. En las afueras. De 2 plantas. Un jardín amplio, aunque algo seco en los bordes. Espacio suficiente para todos. Tiamat se apoderó del sofá del salón de inmediato, estirándose sobre él como una antigua bestia acuática que redescubría la sensación de los cojines. Goetia se instaló en el ático en silencio. Fou no tenía ni idea de qué hacía allí arriba, pero a veces el aire crepitaba y las bombillas a menudo chillaban. Kama estaba en la bañera. Fou no preguntó. El refrigerador estaba lleno. Esa había sido la sorpresa. Buena comida, incluso para los estándares humanos. Yakitori refrigerado. Paquetes de atún crudo. Un pastel entero. Alguien se había preocupado por esta casa, o había planeado compartirla. O había estado intentando olvidar algo dulce. No importaba. Ahora era suya, de ambos, en realidad. Fou había rebuscado en el segundo nivel del refrigerador y devorado un tazón de huevos pasados por agua. Era lo que la criatura habría querido. No echó de menos a la criatura. Ahora corría porque le apetecía. La ciudad era extensa. Sus patas eran rápidas. El cielo era despejado. Estaba aburrido. Eso cambió hace exactamente 2 segundos. Él se había fijado en el murciélago. Pequeña. Demasiado pequeña para ser salvaje. Tampoco del tipo de la derecha. Construcción mágica. Familiar menor. Desprendía un aroma que no era suyo, sino de su invocador. Hembra. Pariente del diablo. Cercana. Observando. Vigilando. Inexperta. A Fou no le gustaba que lo observaran. Hizo una pausa. Al borde de un cubo de basura. Dejó que su cola se moviera una vez. 2 veces. Dejó que el murciélago se acercara. Dejó que se creyera muy listo. Fou. Un saludo. Pata. Solo una. Delicada. Sencilla. Informal. No golpeó. No saltó. Ni siquiera cambió de postura. Dio una palmadita. Y el murciélago explotó. No con sangre ni plumas. Eso habría sido aburrido. No, su forma se extendía en espiral a través de 3 edificios consecutivos. Oficina. Restaurante de ramen. Complejo de apartamentos. Cada pared se curvaba hacia adentro, ondulando hacia afuera en precisos anillos concéntricos, como si la realidad misma hubiera sido alterada bruscamente por algo que no toleraba la vigilancia. Fou observó la estela del accidente con los oídos bien atentos. El crujido silencioso de las ruinas de bloques de cemento se asentó sobre sí mismo. Se dio la vuelta y se alejó trotando, sin inmutarse. Llegaría a casa antes de que los demás se dieran cuenta de que se había ido. Quizás, solo quizás, se echaría una siesta en el sofá con la cola de Tiamat sobre él como una manta húmeda hecha de amor y algas. La casa robada apareció a la vista. Fou se deslizó por la ventana trasera abierta. El cristal había quedado entreabierto. Él mismo, por supuesto, lo había dejado así desde aquella mañana, cuando la idea de huir lo invadió con la misma intensidad que antaño impulsaba a los espíritus divinos a encarnarse. El mundo estaba lleno de esas urgencias. Impulsos. Un cosquilleo en lo más profundo del alma. Nadie se molestó en encender las luces. La electricidad era un lujo para los humanos, no una necesidad. Además, el parpadeo del televisor, sintonizado en un interminable informativo local que nadie escuchaba, proyectaba una tenue luz azul sobre la sala, suficiente para dar forma a la congregación de monstruos que fingían, torpemente, ser domésticos. Los miembros de Tiamat hacía rato que habían perdido la noción de su territorio, desbordándose sobre los cojines, con las rodillas apoyadas en la mesa de centro y un brazo colgando sobre el suelo con los dedos curvados.
No emitía sonido alguno, salvo su habitual murmullo entrecortado, una A que podía transmitir calma maternal, alerta cautelosa o una tristeza indescriptible, según el tono. Fo aterrizó en el parqué con un leve golpecito y trotó directamente hacia ella, sin detenerse. Saltó al sofá sin miramientos y se acurrucó en el cálido hueco bajo sus costillas. La mano de ella, instintivamente, se alzó para acariciar su pelaje. Fou. Ah. Lo que significaba, en este caso, bienvenido de nuevo. ¿Comiste? ¿Viste algo? Te extrañé. Los demás apenas se percataron de su llegada. O mejor dicho, sí lo hicieron, pero de forma sutil o desdeñosa. Sentada como una diosa regia contra una pila de almohadas importadas en la esquina, Kiara le ofreció una mirada divertida de reojo que apenas duró un instante antes de que volviera a estirar las piernas. Koyanskaya estaba sentada junto a la encimera de la cocina, bebiendo a sorbos una lata de refresco de melocotón importado, con una expresión de disgusto que no concordaba con el hecho de que ya se había bebido 3. Le dirigió a Fo un gesto de asentimiento, del tipo que le ofrecería a un cliente al que aún no podía matar. Un gesto que decía, te reconozco. Quizá te dispare más tarde. Pero solo si se tramita el papeleo. Olga Mari estaba en el suelo, medio recostada y medio extendida en una posición contorsionada que sugería que había intentado, sin éxito, hacerse un trono con puffs viejos. Tenía los ojos entrecerrados, las piernas rígidas y murmuraba quejas sobre la integridad, los microorganismos y la absoluta barbarie de la infraestructura contemporánea. Y luego, por supuesto, estaban ellos, Angra y Draco. Sentados juntos como en un cuadro de contrastes, uno con la espalda desgarbada y una sonrisa burlona, el otro con postura erguida y mirada ceñuda. Angra se había acomodado en el sillón reclinable, el mueble más irritantemente humano de la habitación, con las piernas colgando sobre un brazo y la espalda girada contra el otro, en la que parecía la postura menos eficiente para relajarse, pero la más eficaz para irritar a los demás. Iba vestido, de alguna manera, en algún lugar, había encontrado ropa. Una camiseta de béisbol de manga larga, blanca y azul cobalto, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando ver tatuajes que brillaban tenuemente con poca luz, antiguos glifos enroscados alrededor de un cuerpo que una vez cargó con todos los pecados del mundo y ahora no cargaba con ninguno más que su propia arrogancia. Vaqueros. Ajustados. Ceñidos. Posiblemente robados. Draco se sentó enfrente, sobre una estera que había cogido de la habitación de tatami contigua, con las piernas cruzadas, una postura tan recta que avergonzaría al acero, los brazos cruzados bajo el pecho y todo su porte el de alguien que se negaba a sentarse en nada hecho por manos humanas. Angra estaba hablando. Naturalmente. Solo dijo con el tono de alguien que estaba a punto de decir algo intencionalmente provocativo, que el término diablo parece sospechosamente reciclado. Hizo un gesto vago hacia la pantalla, donde una imagen congelada mostraba una foto grupal del consejo estudiantil de la Academia Quo. He visto muchos demonios. Me han dicho de todo. Todo el mundo es malvado, por ejemplo. De vez en cuando, ese bastardo. Pero ni siquiera yo me he molestado en cambiarle el nombre al mismo concepto en diferentes culturas como esta. Draco no suspiró. Exhaló con desdén, que era su forma de suspirar. Eso se debe a que te conformas con la simplicidad. Esa que engendra estancamiento. Te envuelves en la burla como en una capa y crees que eso te hace profundo. Sonrió. Ah, ¿sí? Así que ahora no soy profundo. Sois hongos con dientes, replicó Draco secamente. Y estos demonios no son más que sombras de una lengua muerta hace mucho tiempo, convertida en adolescente. Su magia es práctica, la más insultante de todas. Eficiente. Transaccional. Invocables como una prostituta. Que se apropien del nombre de los 72 es una ofensa incluso para la vana dignidad de Goetía. Angra levantó un dedo. Corrección. Goetía es dignidad vacía. Vacía es el término clave. Fo movió una oreja y resopló. Esta conversación era demasiado simétrica. Como una cinta de Mobius de desprecio e intelectualismo. Le dio una palmadita en el vientre a Tiamat. Ella arrulló. Se visten con apariencias de juventud. Manipulan el amor. Trafican con contratos.
Lo único que tienen en común es la falta de orden. Ninguna jerarquía que se ajuste al término de monología. Ni siquiera aspiran a la crueldad. No son malvados, no realmente. Son lo que los humanos creen que debería ser el mal. Limpio. Medible. Con un tinte rojizo. Estéticamente marcado. Angra soltó una carcajada repentina. Bien podría haber surgido de alguien que observa un edificio en llamas y apuesta a qué piso se derrumbará a continuación. Por los dioses. Estás tan enfadado porque no son dignos de su nombre que pareces querer que te invoquen a ti mismo. ¿Echas tanto de menos el Antiguo Testamento? Te ponemos un uniforme escolar y vemos si algún pervertido te propone un pacto. Draco no respondió. Lo cual, en realidad, era su manera de decir que lo estaba considerando y planeando su ejecución. Fou. Lo que significa, el amo del murciélago está vigilando. Vendrán. Tiamat emitió un zumbido bajo en su garganta. Se oyó un crujido de la escalera desde arriba. Kama bajó descalza, un escalón a la vez. Llevaba un suéter violeta suave, de hombros descubiertos, holgado y fluido, que dejaba al descubierto una pálida clavícula e insinuaba más de lo justo. Sus shorts negros brillaban tenuemente con pespuntes dorados, que parecían símbolos rituales convertidos en alta costura. Su cabello, aún húmedo tras la ducha, se le pegaba al cuello en finos mechones, lisos y con aspecto de flores marchitas. Tenía un aspecto a la vez perezoso y esculpido, como una deidad que hubiera optado por imitar a un ídolo del pop y lo hubiera logrado con creces. Sus ojos se entrecerraron inmediatamente al ver a Kiara por primera vez. Fou gimió mentalmente, sabiendo que se avecinaba una discusión. «Sigues viva, veo», dijo Kama con dulzura, con un veneno que se enroscaba en las comisuras de su lengua como una plegaria impregnada de cianuro. «Qué lástima. Creí que el sofá ya te habría devorado. Espero que por fin hayas encontrado a alguien cuyo ego supere al tuyo y que haya perecido de rencor». Kiara no se giró ante el inesperado atacante. Sonrió mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza, arqueando la espalda como un gato que descansa al sol, y su voz, un susurro de amor propio, brotó de sus labios con brillo cereza. «Ay, Kama, proyectar tu inseguridad a través de intentos de insultos es conmovedor. Eres como una niña que intenta aprender que el fuego quema y aún así intenta alcanzarlo». «Soy fuego», siseó Kama, bajando el último escalón con ese contoneo de bailarina que parecía a la vez natural e imposible. «Y si ardo, es porque el mundo se lo merece, enclavado en la misma inmundicia que dices detestar. Amor. Oh, estás demasiado solo para admitir la verdad». Kiara cerró los ojos. Se preparó para regresar si Kama volvía a hablar de más. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Miró hacia un lado y encontró a la otra chica en una situación inesperada. Kama no se movía. Su boca se quedó paralizada a mitad de la réplica. Y todo el veneno que emanaba de ella se derritió cuando su mirada se posó, no, se fijó, en él. En la escena del hombre sentado con la ramera de Babilonia. Era como si hubiera visto un fantasma con piel prestada. Ya no era el ser conocido como Angra Mainyu, ni el receptáculo de todo el mal del mundo que se burlaba del mundo con cada aliento. A sus ojos, era otra persona. La camisa de manga larga. Ese tono familiar de azul y blanco. Los vaqueros. Rectos, sencillos, extrañamente acertados. Su informalidad. El llevar algo que debería haber sido intrascendente, sin ironía alguna, pero que no lo fue. No a ella. Porque ya había visto ese atuendo antes. No en este mundo ni en este rostro. Sino dentro de ella. Dentro del recipiente que había devorado tan completamente que a veces olvidaba dónde terminaba ella y dónde empezaba Sakura. Sakura. Y él. El niño que soñaba con ser un héroe. Él, que había sonreído con las manos quemadas y una docena de mentiras silenciosas. El que había cocinado con una precisión reconfortante. El que había prometido que incluso alguien como ella podía salvarse. La golpeó de repente, como un rayo de luz que se hunde en un charco de aceite. Se le cortó la respiración, la vista se le nubló. Estaba tan quieta que incluso Kiara guardó silencio, volviéndose hacia ella con los ojos entrecerrados, preguntándose qué espectáculo iba a representar Kama ahora. Ella solo lo miró. Y por primera vez en siglos, quizá en toda su vida, su expresión ya no estaba torcida por el desprecio y la superioridad.
Una fragilidad suave y melancólica, propia de aquello que no está hecho para romperse. La sala se quedó en silencio cuando todos notaron el cambio de actitud. Los demás parpadearon. Kiara arqueó las cejas. Draco se giró ligeramente, visiblemente disgustado pero confundido por el repentino cambio emocional. Incluso Olga dejó de murmurar el tiempo suficiente para levantar la vista de su montón de almohadas. Angra, por su parte, parpadeó lentamente. Señaló su pecho con un gesto desganado. ¿Qué? ¿Esto? Dijo sonriendo. Sé que me veo bien, pero me miras como si acabara de salir de un sueño. Cuidado, Kama. Si sigues mirándome así, empezaré a pensar que te gusto. Me guiñó un ojo. Me guiñó un ojo. Era un guiño provocador, un guiño para pinchar y avergonzar, para desenmascarar la hipocresía de las supuestas diosas y verlas estremecerse. Ella no respondió. Se quedó mirando un instante más. Tal vez sí. Las palabras llegaban despacio. Como en un sueño. Su voz, cuando salió de sus labios, era el sonido de alguien que recordaba algo que no quería recordar, y que por una vez no luchaba contra ello. Angra se quedó paralizada. No tenía preparada ninguna ocurrencia ni comentario sarcástico. La miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. Kama se dio la vuelta sin decir una palabra más, pasando con calma junto a la atónita Kiara, junto a los demás, y entró en la cocina. Se dirigió a la estantería y abrió los cajones, sacando sartenes, cuchillos y tablas de cortar. Sus manos se movían con una gracia doméstica que, de algún modo, resultaba aún más aterradora. Estaba cocinando. ¿Qué demonios? Susurró Koyanskaya desde el mostrador, con el refresco a medio camino de los labios, rompiendo su habitual actuación con una visible confusión. ¿Esto es una broma? No, dijo Kiara lentamente. Está recordando el amor de otra persona. Ah. Fou movió las orejas y se acurrucó más en su regazo. Y Angra, el hombre que se burlaba de la salvación y desdeñaba la sinceridad, miró su camisa, que para él se había convertido en un espejo. Y en ese espejo, tal vez, había visto a un muchacho que una vez quiso salvar a todos. Un niño que murió hace mucho tiempo. O tal vez no. Frunció el ceño. El crujido de la puerta del ático interrumpió sus pensamientos. La luz del pasillo se atenuó de forma antinatural. Goetia descendió por la estrecha escalera, con expresión indescifrable, sus iris dorados sin rastro de fatiga, mientras el aire siseaba levemente tras él, disolviéndose a su paso los restos de símbolos rituales. Al pisar el rellano, el olor a azufre, cera de vela y ozono se le pegó como incienso ritual atrapado en una túnica que se había quemado hacía mucho tiempo. Presencias mágicas externas se han congregado cerca del umbral de la propiedad, afirmó, entrando por completo en la sala de estar mientras se dirigía a los demás. 4 en total. No son civiles. Presentan señales mágicas estructuradas. Su patrón ritual es incompatible con la hechicería humana. De origen sobrenatural. Parecen estar realizando una observación encubierta. Su dominio es pésimo. Hubo una pausa. Luego inclinó la cabeza. Por lo tanto, calculó una probabilidad del 97,1% de que no sean de nuestra incumbencia. Nadie se movió. Al fin y al cabo, todos ya lo sabían. Draco ni siquiera levantó la vista del sitio que había ocupado junto a la ventana. Lo había presentido 5 minutos antes, pero, como siempre, se mostraba reacia a reaccionar ante molestias, cuando la aniquilación era la opción más eficaz. ¿Todavía están aquí?, preguntó con voz fría y distante, como si hablara de insectos envenenados que no hubieran muerto. Elimínenlos. Ya hemos aguantado suficiente irrelevancia por hoy. No estoy de acuerdo, dijo Kiara, reclinándose sobre 2 cojines, con una pierna levantada y delicadamente cruzada sobre la otra, como una diosa esperando ser venerada. Obtuvimos información valiosísima del último grupo de humanos. Y estos, al no ser humanos, podrían revelarnos aún más. Me encantaría desentrañar sus intenciones, capa por capa. Con mucha cortesía, por supuesto. La expresión de Draco no cambió, aunque su disgusto era evidente. «¿Eso te gustó?», dijo con disgusto. «Sí, y lo volveré a hacer». La bestia se había quedado paralizada en pleno pensamiento. Había un error recursivo en su mente. Su cabeza giró lentamente.
Muy lentamente. En la cocina, algo había trastocado el equilibrio de expectativas. Allí estaba Kama, vestida con un suéter lavanda, las mangas ligeramente remangadas, estaba de pie junto a la estufa, tarareando. Con una sartén en la mano, volteó algo con un movimiento elegante. El aceite chisporroteó, y volvió a tararear. No era una melodía hermosa. Era una melodía mundana. Familiar. Un tarareo humano. El sonido de alguien satisfecho. Sin fingir. Simplemente, tarareando. Goetía parpadeó. ¿Por qué Kama está preparando comida? Preguntó con voz monótona, pero visiblemente desconcertado por la inconsistencia de la información. Ese comportamiento es anómalo. Contradice su función. No percibo ninguna fuerza coercitiva actuando sobre ella. Explícate. Todos se giraron a Angra, como si la culpa, de alguna manera, tuviera que ser suya. No me mires así, exclamó Angra, levantando los brazos en señal de protesta. Yo no le pedí que cocinara. Vamos. Esperaba que se pusiera a derretir los utensilios de cocina o a criticar los ingredientes en cuanto llegara. Esto también es nuevo para mí. Está tarareando, añadió Goetía. Tarareando, esto es mucho más preocupante que cualquier presencia mágica del exterior. Está recordando algo enterrado. Es todo lo que puedo decir, dijo Kiara, rozando suavemente con los dedos el borde de su copa de vino. Ah. La chica humana, murmuró Koyanskaya en voz baja. El recipiente. Fou. Y como si estuviera previsto, llegaron los problemas. Rainare revoloteaba justo por encima de las copas de los árboles, sus alas negras se plegaban y extendían con un ligero movimiento. Sus ojos estaban fijos en las brillantes firmas que emanaban de la casa de abajo. Esa presión espiritual no debería existir en este pueblo. En Kuo existe una barrera. Nadie tiene permitido manifestar tanta energía mágica. Esto debería ser imposible. No se trata de una sola fuente, aclaró Calawarra, ajustando el agarre de la lanza de luz que había conjurado. Es un conjunto, y todos ellos superan nuestras capacidades. Esa casa, parece que un dios duerme en ella, dijo Mitel con los ojos muy abiertos. Rainare entrecerró los ojos. Allí viven humanos. Lo comprobamos. Fue hace poco cuando algo cambió. Don Aseeg no dijo nada, pero su mirada parpadeó. Rainare apretó la mandíbula. Entremos, ordenó. Ahora mismo. Antes de que la iglesia se entere o los demonios se pongan en contacto. Se supone que este pueblo es nuestro. Si un poder tan grande anida aquí, lo perderemos todo. Los ángeles de las sombras descendieron. La puerta principal se hizo añicos hacia adentro. Con la estupidez y la fuerza que solo nacen de la subestimación. El cristal explotó. La madera se astilló. Y allí, enmarcados entre los escombros, estaban 4 ángeles caídos, cada uno armado, con las alas desplegadas, las lanzas en alto, las expresiones tensas de bravuconería que aún no se había transformado en miedo. Durante un segundo, reinó el silencio. Y entonces todas las miradas en la sala se volvieron hacia ellos. Todos. Ojos dorados. Ojos ardientes. Sin parpadear. Sin Dios. Sin amor. Hermosos. Horripilantes. Tiamat parpadeó lentamente. Kiara no se levantó. Draco no habló. Kama no dejó de tararear. Y en el centro de todos ellos, de pie junto al sillón reclinable, Angra se estiró y dijo con pereza. Bueno, supongo que las moscas encontraron la miel.